Buenas tardes, mi nombre es Laura Fuentes y junto con mi compañero Itamar Barroso le vamos a hablar sobre lo que son las metalúrgicas de la soldadura de los metales y las soldaduras de las fundiciones. Yo en específico les voy a hablar sobre lo que es las metalúrgicas de la soldadura, pero además de esto también le voy a hablar un poco sobre la soldadura de los metales. Ahora bien, ¿qué es? Esta es una ciencia, podría definirse como una ciencia que estudia las propiedades y el comportamiento de los metales y aleaciones utilizados para los procesos de soldadura, principalmente. Ahora, los objetivos de esta ciencia son entender y mejorar la calidad y la resistencia de las uniones soldadas, a lo que también se le puede añadir que este estudia básicamente todo el proceso como tal de la soldadura en general, ya que como empieza desde los comienzos de la selección tanto de los materiales que se van a unir como los materiales de aporte que se le van a añadir a la soldadura. Además de esto, también estudia lo que es el control de calidad que pasa cada soldadura, cada cordón, para poder así ser liberado y pues ya después de haber sido aprobado por el especialista. Los alcances que tiene la metalúrgica, estos abarcan desde la selección de los materiales hasta, como yo dije, acabo de comentar, que hasta el control de calidad del proceso de soldadura. Tiene un alcance muy amplio debido a que esta estudia a profundidad lo que es tanto los materiales seleccionados, el control de calidad, todos los estudios que se le hacen posterior a la soldadura para que ésta sea liberada, ya sea la cromografía, el tinte penetrante, todos estos tipos de estudios para poder así asegurarnos que tenemos una soldadura de la mejor calidad y que ésta no vaya a fallar, no vaya por así decirlo, no vaya a producir una falla más adelante. Ahora, la importancia de la metalúrgica de la soldadura, esta es muy crucial para garantizar, como acabo de decir, la seguridad y el desempeño de las estructuras y los componentes que han sido previamente soldados. Ahora bien, los tipos de soldadura, los más comunes son las soldaduras por arco, las soldaduras por gas, las soldaduras por resistencia y las soldaduras por láser. Los procesos de fabricación de la metalúrgica de la soldadura, la fabricación de las soldaduras implica múltiples etapas, ya sean desde la selección de los metales, la preparación de los materiales, hasta el control de calidad final. Básicamente tiene un proceso cíclico, como acabo de decir, que abarcan desde la selección del material, como la preparación y el control de calidad, que vendrá siendo el resultado final de la soldadura. La corte y preparación. Esto más que todo abarca en el momento de que se va previamente a realizar la soldadura, que es básicamente la preparación de la superficie de los metales a unirse, los bordes de las piezas a soldar, la preparación cuidadosa para garantizar un ajuste perfecto, entre otros procesos que se realizan previos a la soldadura, para así obtener una mejor calidad en cuanto a la soldadura, un resultado final. Ahora bien, la soldadura en general, este es un proceso que se aplica más que todo dependiendo y seleccionando específicamente los procesos y los materiales que se van a utilizar. Esto quiere decir que esto se especializa o se enfoca más que todo en los procedimientos que ya están previamente estandarizados. Ahora bien, la soldadura de los metales, podemos decir que la soldadura es un proceso esencial en la industria que une a los metales utilizando tanto la calor como la presión y en algunos casos la fricción. Los procesos de soldadura. El proceso para realizar una soldadura van desde la preparación de la superficie, el calentamiento y la fusión, el calentamiento y la fusión del material que se va a aportar y el enfriamiento y solidificación. Esto más que todo dependiendo de qué tan bien a qué velocidad se vaya a enfriar, ya que con un golpe de frío, después de haber recibido calor,
el metal puede perder propiedades y este puede resultar quebradizo, se puede agrietar. La preparación de la superficie de un metal va tanto desde la limpieza, el pulido y la preparación de la junta, que esto quiere decir que se tienen que preparar los bordes que se van a soldar para tener una mejor calidad de esta. La técnica de la soldadura de los metales van desde la soldadura a tope, la cual es unir dos piezas de metal de extremo a extremo, la soldadura en ángulo, que es unir dos piezas de metal en un ángulo recto, y la soldadura de filete, la cual es unir dos piezas de metal en forma de L o en forma de T. Ahora, esta fue toda mi exposición. A continuación va a continuar mi compañero Itamar Barroso. Buenas tardes, mi nombre es Itamar Barroso y a continuación vengo con el tema de soldadura de los metales, siguiendo por la parte de soldadura, de seguridad durante la soldadura. ¿Por qué es importante tener una seguridad durante la soldadura al momento de realizar un proceso? Ok, las principales acotaciones que nos piden los equipos básicos para la protección durante un proceso de soldadura es protección para la vista, es decir, nuestra careta. En algunos casos puede ser protección respiratoria, como mascarillas, máscaras. Puede ser protección contra la piel, chaquetines, chaquetines, manteles de carnaza, guantes de carnaza, chaquetines de jeans gruesos, bragas ignífugas. Cualquier protección que recubra nuestra piel para evitar quemaduras mediante los chispazos, mediante las chispas que se desprenden durante los procesos de soldadura. Prevención contra incendios. Es importante tener siempre a la mano un extintor de incendio porque recordemos que estamos realizando trabajo en caliente, estamos realizando un trabajo que involucra prácticamente procesos de ignición, prácticamente estamos realizando un trabajo que libera chispas, que libera... prácticamente libera chispas que esas posiblemente puedan combustionar con cualquier material que tengamos alrededor, llámese papel, cartón, madera, o si nos encontramos realizando un proceso de soldadura en una línea, puede ser una línea de gas, puede ser una línea de combustible, es altamente peligroso y muy delicado, y siempre tener a la mano los equipos contra incendios adecuados, porque un trabajo en caliente requiere medidas de seguridad especiales, porque cualquier error o cualquier situación no prevista puede ocasionar un accidente mayor, puede ocasionar inclusive hasta un incendio o la vida o la pérdida de la vida de la persona, del operador que esté realizando el trabajo. La protección con los ojos, para los ojos es vital. Recordemos que en todo proceso de soldadura, mediante llámese soldadura octógena, llámese soldadura eléctrica, llámese soldadura de gas inerte de tungsteno, de gas inerte. Esta soldadura, todo tipo de soldadura desprende destellos. Esos destellos son conocidos como rayos UV. Estos rayos UV que se generan mediante el electrodo mediante el electrodo y mediante el contacto de la pieza que estamos fundiendo son altamente, a la larga, dañinos para nuestra retina de los ojos. Y no solamente, es la protección, va enfocada a la parte de la absorción de los rayos UV que puede dañar nuestra vista. También va enfocada a todas esas partículas que son liberadas, escoria, chispas, durante los procesos de soldadura. Hay muchos accidentes en donde caen pequeñas escorias incandescentes en los ojos. Se quedan pegadas en las córneas, se quedan pegadas en los párpados y puede ocasionar un problema mayor. Así como puede causar una incomodidad laboral, puede causar una indisposición permanente laboral. Puede llegar incluso a la pérdida del órgano de la vista. Y son procesos que requieren cuidados críticos. Toda la seguridad y cuidados críticos, cuidados rigurosos, los equipos de implementación adecuada a la hora de realizar dichos trabajos. Ok. Continuamos entonces con las propiedades de los materiales para soportar esfuerzos. Esta prácticamente es la capacidad de un metal para soportar determinados esfuerzos sin romperse, incluyendo la tracción, torsión, cizalladura, compresión y dureza. Okay. Cuando hablamos de la soldadura de los metales, la soldadura tiene que soportar tres tipos de procesos, tres tipos de esfuerzos, que son la torsión, que es la prueba de torsión, de dureza y la prueba de compresión. La soldadura tiene que ser tan eficiente y tiene que garantizar una unión entre ambas superficies para poder decir que la unión
con el material de aporte ha sido totalmente satisfactoria, ha sido un trabajo íntegro a mera satisfacción del cliente. Si no se cumplen esas especificaciones, se puede cometer el error de que esa soldadura sea una soldadura muy débil, que tenga poros, que tenga grietas, que inclusive que no pase los respectivos ensayos destructivos para dicha liberación de esa soldadura. Entonces, ¿por qué es importante que una soldadura resista torsión, resista una compresión? ¿Por qué? Debido a que si una soldadura, cuando le hacen una prueba de torsión, esta se quiebra, quiere decir que puede ser una soldadura que a altas presiones de funcionamiento se pueda romper. Puede ser una soldadura que a medida de que la tubería o el metal se encuentra en funcionamiento, se encuentra en el área de trabajo mediante las compresiones, las expansiones de las altas temperaturas que este metal pueda estar soportando dependiendo del proceso que esté llevando, se puede correr el riesgo que la soldadura, mediante la expansión y la compresión, mediante que el metal respira, prácticamente como decimos coloquialmente, el metal respira. Prácticamente el metal se expande y se contrae. Eso puede ocasionar que la misma soldadura se quiebre. Quiere decir que es una soldadura que no fundió completamente en el interior de la pieza, que no causó una unión totalmente uniforme. Quedaron poros, quedaron grietas, el amperaje no fue totalmente alto para fundir ambas piezas y crear un lazo uniforme. Y por ende, esto puede llevar a que la soldadura ceda, a que el material prácticamente se canse y se rompa. Entonces, eso es por la parte de la soldadura. Recordemos también que hay materiales que soportan esfuerzos, que soportan cargas axiales mucho más que otras. Recordemos que materiales a nivel de dureza, material universal más resistente a nivel de dureza es el diamante. E inclusive es uno de los materiales, por así decirlo, imperecederos. Que en teoría no tiene como una fecha de caducidad, no tiene un vencimiento, no tiene una descomposición debido a su estructura cristalina, debido a la forma en cómo sus átomos se encuentran agrupados a su nivel molecular. Entonces prácticamente hay metales que tienen agrupaciones moleculares mucho más densas que otros, pero no obstante no los limitan a un proceso de moldeado. Un metal a altas temperaturas puede volverse maleable, es decir, que su estructura molecular se expande y permite que dicho metal pueda ser maleable para dichos procesos. Una vez que el metal se enfría, vuelve a su composición original y conservando así sus mismas cualidades de dureza, de resistencia, entre otros. Muy bien. Ahora tenemos aplicaciones de la soldadura. La soldadura tiene un amplio abanico de aplicaciones. Puede ser a nivel de construcción, de la fabricación, de la reparación, del mantenimiento. A nivel del mantenimiento mecánico, la soldadura, desde pequeños talleres de herrería, desde pequeños talleres automotrices, e inclusive a grandes obras de envergadura, como es decir, dentro de la industria petrolera, la soldadura siempre está presente. ¿Por qué? Porque gracias a la soldadura nosotros podemos reparar grietas, nosotros podemos reparar picaduras por corrosión mediante la remoción de la pieza afectada y la introducción de una pieza nueva con un material de aporte nuevo, una plancha, una lámina nueva, se corta un pedazo y se le solda un pedazo nuevo que se encuentre en mejor condición. Entonces, prácticamente en el mantenimiento, prácticamente en el mantenimiento en general, la soldadura siempre juega un papel fundamental, porque nos permite reparar. Y así como nos permite reparar, nos permite unir, nos permite prácticamente crear, soldar, unir, reparar. Y siempre está presente en cada uno de los procesos. Netamente la soldadura se encuentra involucrada en varios procesos. En la parte de la fabricación automotriz tenemos la soldadura de plancha, que es prácticamente cuando se unen dos láminas de metal mediante presión. Prácticamente una soldadura que bajo una prensa pega un punto y une las dos planchas de metal dejando un punto redondo circular perfecto, que es prácticamente la unión entre las dos planchas. Esa es cuando estamos hablando de la fabricación netamente en la parte automotriz, cuando se está creando un auto desde cero, unas láminas de cero. Pero también tenemos las reparaciones que se realizan en talleres en nuestro propio país, llámese con soldadura octógena, llámese con soldadura eléctrica. Se utiliza soldadura eléctrica para reparar los chasis de vehículos de chasis pesados como pick-ups,
como camiones 350, como Super Duty, vehículos pesados de carga como gandola, que tienen un chasis resistente, que tienen un chasis alrededor de 5 milímetros de espesor, que son unas láminas, que son unas planchas gruesas de metal. Se utiliza esa soldadura porque esta garantiza una mayor adherencia, un nivel alto de fundición y una mayor capacidad de adherencia entre la pieza que se va a reparar con la pieza que se quiere unir, o inclusive para reparar grietas. En fin, la soldadura está en muchos de los procesos, inclusive en la misma construcción, en la construcción de vigas, en la construcción de puentes metálicos. El famoso puente de San Francisco, que así como tiene uniones con espárragos y pernos, también tiene uniones con soldadura. Los antiguos puentes que se realizaban con metales, las vigas metálicas, las uniones entre puentes, son estructuras que se han ido y se han soldado hasta el día de hoy. En la fabricación de navíos, en la fabricación de barcos, de embarcaciones, en el área en la empresa náutica, en la fabricación de esos grandes cargueros, de esos planches, prácticamente en la fabricación de esos cargueros enormes de carga pesada. Son flanches inmensos de aproximadamente unos 10 milímetros de espesor, unos 15, 20 milímetros de espesor. Son planchas de metales inmensas que se utilizan en procesos de soldaduras especiales para unir los flanches. Entonces, prácticamente la soldadura tiene un sinfín sin aplicaciones que hasta el día de hoy siguen siendo de vital importancia dentro de la industria. Ok, continuando con el tema de las soldaduras de fundiciones. Tenemos la definición. La soldadura de las fundiciones prácticamente está determinada por las propiedades metalúrgicas del metal base, la composición química y los tratamientos térmicos, al igual que las dimensiones y la forma de la pieza, el metal de aporte y la sensibilidad del metal de soldadura a la dilución con metales de gases heterogéneos. Tenemos los tipos de soldadura, que entre ellas tenemos la SMAU, la MAW y la TAW. La soldadura SMAU es prácticamente la soldadura por arco eléctrico. Es también conocida como la soldadura con electrodo revestido. Es un proceso el cual la fusión del metal se produce debido al calor generado por un arco eléctrico, que se genera a través entre las dos piezas de contacto, que se genera a través de un extremo de un electrodo consumible y el metal base que se va a unir. Tenemos la GMAW, que es la soldadura por arco metálico con gas, también conocida como la soldadura MIG, la famosa soldadura MIG, la Metal Inert Gas, o metal activo de gas, o gas de metal activo. Es un proceso al cual se utiliza un electrodo de alambre consumible y un gas protegido para proteger el charco de la soldadura de la contaminación atmosférica. Cuando hablamos de gases inertes, prácticamente se utiliza un gas que va a proteger el cordón de la soldadura. A medida que estamos soldando, ya sea una soldadura por electrodo o una soldadura con un gas inerte, como el argón, por ejemplo, estas soldaduras se consideran soldaduras limpias. Con el electrodo sucede algo particular, que el electrodo va dejando una escoria, que esa escoria se va a encargar de proteger la soldadura de la misma contaminación atmosférica o de partículas que hayan alrededor, y a su vez esa misma escoria que deja el electrodo, esa escoria que deja el cordón de soldadura, permite también el proceso de enfriamiento lento, ayuda a que la soldadura se enfríe de una manera progresiva dependiendo de la temperatura ambiente, que no sea un enfriamiento rápido y brusco que pueda quebrar la soldadura. Cuando decimos una soldadura por gas inerte, se considera que son una de las soldaduras más limpias, porque las soldaduras con gases no dejan escorias, no dejan partículas, no dejan un rastro que pueda contaminar la misma soldadura, sino que prácticamente son cordones limpios. Y esto se debe a que estos gases, los gases inertes, los gases de tungsteno o el gases del argón, generan una atmósfera ideal en el proceso de la soldadura entre el operador, la pieza a soldar y la pinza con la que se está administrando. Por una pinza se está administrando el gas y por otra pinza se está administrando el electrodo. Todo eso genera una unión y crea una atmósfera ideal para que la soldadura tenga un 99% de eficiencia y un 99% de pureza, ya que esta soldadura no deja un cordón de escoria que la recubra mientras esta se está enfriando. Prácticamente es una soldadura limpia que no deja escoria tras su cordón. Y por esto se considera que son una de las soldaduras más eficientes y más limpias. ¿Ok? Y tenemos la GTAW, que es la soldadura por arco de gas de tungsteno, también conocida como la soldadura TIC. Es un proceso al cual se utiliza un electrodo de tungsteno no consumible y un gas de protección para proteger el arco y el baño de la soldadura de la contaminación atmosférica.
Esas son una de las soldaduras especiales utilizadas utilizadas en los procesos de soldadura de fundición. Ok, tenemos las técnicas y procedimientos de soldadura. Entre las técnicas y procedimientos siempre vamos a tener la preparación, la ejecución y el acabado. Es importante siempre es importante recalcar la importancia de preparar las piezas. ¿Por qué? Se tiene que preparar dichas piezas, tanto la pieza que se quiere reparar o soldar con la pieza base que se quiere unir a la otra pieza. Es importante prepararlas dependiendo su nivel de espesor, dependiendo su nivel Skidul, se realizan los diferentes biselados para poder unir dichas piezas. Recordemos que la soldadura en estructuras circulares, o sea, prácticamente con soldaduras que a nivel de tubería, prácticamente en unión de tubería se tiene que realizar el biselado, dependiendo de su grado de Skidul, válgame la redundancia, para que pueda garantizar una unión uniforme en cada uno de los pases de cordones y material de aporte. Que el primer paso sea el paso fundente, el segundo sea de relleno y sucesivamente que la unión sea uniforme entre cada una de las piezas. Entonces, aparte de la preparación, en la parte del biselado también es importante lijar. Lijar, eliminar cualquier impureza que pueda dañar el cordón, que pueda causar alguna interferencia entre el electrodo y la pieza y no genere el arco eléctrico correspondiente para la unión. Puede dañar inclusive hacer que el amperaje varíe y no sea pueden inferir factores como la pintura o la corrosión, pueden inferir a que la soldadura quede contaminada e incluso pueden inferir a que el amperaje varíe, ya que no hará un contacto directo con la pieza. Y eso puede hacer que la soldadura no se pueda ejecutar o que simplemente queden irregularidades en la soldadura, que posteriormente habrá que devastarla para luego realizar un nuevo cordón, etc. Esa es por la parte de la preparación. La ejecución es netamente el proceso ya de la soldadura. Una vez que se encuentra ya la superficie preparada, se procede a realizar la soldadura, independientemente de la máquina que estemos utilizando. Y ya el acabado es el resultado final. Siempre es importante que toda soldadura requiere un proceso de esmerilado. ¿Ve? Para rebajar prácticamente. En la soldadura por arco eléctrico se procede a esmerilar simplemente para suavizar la soldadura y no dañar prácticamente la circunferencia o no dañar prácticamente el diámetro de la tubería, que prácticamente del diámetro de la tubería o la circunferencia de la superficie o prácticamente la longitud de la superficie que estamos soldando, llámese una superficie redonda, llámese una superficie cuadrada. Independientemente, el acabado se tiene que cuidar para no alterar las medidas de dicha estructura. Ok, en las recomendaciones, siempre es importante elegir el proceso de soldadura más apropiado, dependiendo del metal, dependiendo del trabajo que vamos a realizar y de las condiciones en las que se encuentra el material, tanto condiciones ambientales, tanto como condiciones de trabajo. Ok, según las características de la fundición y los requisitos de la unión. Calentar previamente la pieza para evitar distorsiones y grietas durante la soldadura. Hay soldaduras especiales, hay soldaduras especiales, llámese la redundancia, que son fundiciones, que pueden ser también aleaciones, que son aleaciones entre bronce, aluminio, cobre, que cuando se les realiza un proceso de soldadura, a veces el charco del electrodo no se adhiere al material, no se adhiere. Entonces la experiencia de los soldadores o la impericia del soldador ha demostrado que se obtienen mejores resultados calentando la pieza. Y esta es una de las importancias que se resalta aquí en las recomendaciones. Es importante calentar previamente la pieza para evitar distorsiones y grietas durante la soldadura. Pero aparte de eso, es importante calentar la pieza para garantizar también una unión entre el material de aporte que se está liberando con el electrodo y la pieza que se quiere reparar o unir. Esos son detalles que se aprenden en el campo de la soldadura. Entonces, también tenemos realizar inspecciones y pruebas periódicas para garantizar la calidad de la soldadura y de las uniones soldadas. Toda soldadura requiere un ensayo no destructivo para su previa liberación. Llámese partículas magnéticas, tinte penetrante, ultrasonido, etc. El más común utilizado es el tinte penetrante para detectar si la soldadura quedó con poros, quedó con grietas internas, que puedan comprometer dicho proceso y puedan causar fugas y puedan terminar en un accidente mucho mayor. Y
Siempre es importante contar con el personal calificado y con experiencias en la soldadura de los procesos de fundiciones y con la soldadura, en este caso, que se requiera realizar en dicha estructura. ¿Ok? Tenemos los beneficios. Permite reparar piezas dañadas, unir componentes metálicos y brindar resistencia estructural. Además, es una técnica versátil y rentable. ¿Eh? Siempre, en algunos casos, no siempre, en algunos casos, sale mucho más económico reparar una pieza, llámese que haya sufrido un impacto, que haya sufrido una grieta, que haya sufrido una fatiga por corrosión, por trabajo, un impacto, etc. A veces sale mucho más económico en tiempo de rentabilidad económica. En pro del tiempo que se va a perder mientras se manda a fabricar la pieza completa, a traerla. En todos esos contratiempos, la soldadura permite beneficios de que se puede reparar la pieza. Sale a un nivel mucho más económico, se ahorra dinero y se ahorra tiempo. Porque si es una pieza crucial para un proceso, sale mucho mejor a veces repararla para poder continuar el proceso y no quedar en prácticamente con la obra parada, en inactividad laboral por esa pieza, a mandarla a fabricar y retardar toda una obra hasta que la pieza llegue al área para poder ser reemplazada y continuar con el proceso. Entonces son factores y beneficios que nos brinda la soldadura. Selecciones de los materiales de aporte. Recordemos que a la hora de seleccionar el material de aporte tiene que ser un material que sea compatible con la soldadura que vamos a soldar. Yo no voy a soldar un material de hierro, un material prácticamente no voy a soldar un material de aleación de hierro con un electrodo de hierro colado o con un electrodo de aluminio, porque son materiales que tienen incompatibilidad, no son compatibles, y al momento de realizar un cordón de soldadura, esta no va a quedar totalmente, esta no se va a unir al material base, así de sencillo, no se va a unir al material base porque son incompatibles. Entonces, recordemos que las características mecánicas, el material de aporte debe tener propiedades similares a la fundición base. Recordemos que también en la compatibilidad química, evitar problemas de corrosión o fisuramientos por incompatibilidad. Tenemos la facilidad de soldeo, elegir electrodos o alambres que permitan controlar el aporte y la penetración. Y también es importante destacar los costos y la disponibilidad, considerar el presupuesto y la facilidad de adquisición de los materiales. Y por último, tenemos las aplicaciones innovadoras de la soldadura de fundiciones. La soldadura de fundiciones se utiliza en industrias como la automotriz, la aeroespacial y la construcción, desde la fabricación de motores potentes hasta la construcción de estructuras duraderas. Ok. Espero que estos mapas hayan sido del agrado de tanto de los lectores como de las personas que escucharán esta pequeña ponencia, y que todos los temas hayan quedado claros. Mis conclusiones y recomendaciones es que tanto es prácticamente la metalúrgica y la soldadura son temas importantes al día de hoy para los ingenieros, en temas de rentabilidad, en temas de reparaciones, en temas de ahorro de tiempo, de material. La soldadura es un proceso que se encuentra en todo, y es un proceso que nos ha facilitado reparaciones en campo y nos ha evitado perder tanto tiempo porque podemos reparar la pieza para poder continuar con un proceso. La soldadura se encuentra también en procesos como la construcción, fabricación de barcos, como ya lo había dicho, fabricación aeroespacial, de naves, fabricación de vehículos, de submarinos. La soldadura tiene un amplio rol, cumple varios roles importantes dentro de la industria, dentro de la vida del ingeniero. Así que son procesos que no pueden quedar descartados, que siempre tienen su utilidad y funciones necesarias dentro de la industria. Así que, hasta luego, buenas tardes, nos vemos.